Hola, Sin, ¿andas por ahí? Hola, Cintia. Hola, Sin. Hola, Te paso el... Por favor. Estamos a 2 minutos de iniciar, por ahí ya veo algunas personas conectadas. ya le voy a dar. Ah, sí, sí, se está grabando, ¿verdad? Sí, creo que ya tenemos ahí algunas personas. Pues bueno, estamos un minutito de iniciar. Si quieres ya vete a la iniciar, por favor, Cintia. Listo. Buenos días a todos. Eh, en lo que nos presentamos, vamos a darle ahí un par de minutitos a que tengamos un poquito más de orden. Bienvenidos al curso del dictamen fiscal y el dictamen de Infonavit. Eh, con nosotros también nos acompaña la gerente de auditoría, Cintia González, y también será impartido por un servidor, Juan Carlos González. Vamos a darles un breve, un par de minutos más ya para iniciar. De acuerdo, iniciamos. Por favor, Cintia, ¿me ayudas? Sí. Buenos días. ¿Me ayudas con las siguientes slide, por favor, Cintia? Vamos a iniciar el curso. Hola. Sí, Creo que sí. Ah, ahí está. Ok, buenos días. Pues bueno, como les comentaba, pues este curso ya te pasaste, Cintia, en el contenido, por favor. Este curso comprende, como les mencionaba, lo relativo al dictamen fiscal en Infonavit. Como contenido, pues tenemos los objetivos generales de esta presentación. Como un segundo punto, lo que es el dictamen fiscal, que es, quién lo hace. Eh, Como un tercer contenido, tendremos aquellos detalles que comprenden el dictamen fiscal, como quién lo presenta, cuándo lo presenta, algunos requisitos, cómo está integrado el dictamen, este, quiénes están obligados a presentarlo, o si, bueno, la generalidad que
que es si se optó por presentar el dictamen fiscal o no. En un cuarto contenido tenemos ya el tema del dictamen para efectos del Infonavit. Aquí también desarrollaremos qué es, quién lo presenta, y en un quinto punto, pues la parte a detalle del Infonavit, quién lo presenta, cuándo se presenta, sus requisitos, y por último tendremos una sección de preguntas y conclusiones. Y comencemos con los objetivos generales de esta presentación. El objetivo de esta presentación y de este curso será que ustedes se lleven las generalidades de qué es el dictamen fiscal, cuál es su importancia, cuándo se debe de presentar, bajo qué marco regulatorio está normado, cuándo o las fechas en las que se debería de presentar este dictamen. Asimismo, para el dictamen para efectos del Infonavit, se verán cuáles son sus principales ventajas en la presentación de este dictamen, cuáles son sus requisitos, cuál es la función de este dictamen y pues también recordar puntos claros para ambos dictámenes. Y bueno, iniciamos con el dictamen fiscal. El dictamen fiscal tendremos que tener un poquito de historia. Porque, iniciando con una pregunta que a todos nos dicen, ¿por qué surge o por qué existe el dictamen fiscal? Y pues surge como una estrategia de fiscalización indirecta mediante el cual el fisco federal deposita su confianza en la capacidad, en la experiencia y en la ética profesional de la Contaduría Pública. Y así fue que mediante el decreto presidencial del 30 de abril de 1959, a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la creación de la Dirección de Auditoría Fiscal Federal como un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se le daba el encargo de investigar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Ahora bien, este dictamen, desde el 2014, se eliminó como una obligación. Ya no es una obligación presentar el dictamen fiscal. Al día de hoy solamente un grupo de contribuyentes que cumplen con ciertos requisitos deben decidir por auditar sus estados financieros. Pero vayamos a ver qué es el dictamen fiscal como tal. El dictamen fiscal como tal es una opinión. Así tácitamente es una opinión de un experto en materia fiscal y financiera. En donde se va a, la opinión va a contener aquel contenido que relate los trabajos que se hicieron y la opinión que se externa a través de los estados financieros y de la situación fiscal del contribuyente, sea una persona física o moral. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Cintia? Y bien, ¿quiénes son aquellos que pueden optar por presentar el dictamen fiscal? Antes de darles el marco regulatorio de por qué pueden ser o por qué pueden optar por presentar el dictamen, tendríamos que tener en cuenta que, como les comentaba, a partir del 2014, ya no es una obligación el presentar obligatoriamente. Entonces, ya han pasado 5 años desde que se presentó, bueno, 6 años desde que se presentó de manera obligatoria el dictamen fiscal. Entonces,
A partir de esa fecha, ya nada más se queda como una opción para los contribuyentes que eligen de forma optativa la presentación del dictamen fiscal y para ello deben manifestarlo al presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta, que corresponda al ejercicio por el que se ejerce esta opción. Es importante mencionar que la opción debe realizarse dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración anual, ya que no se dará ningún efecto si la opción quiere ejercerse después de dicho plazo. Cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual, tenemos esta opción de decir o manifestar que vamos a presentar el dictamen fiscal. En caso contrario, tendríamos que, en caso de que nosotros no optemos por presentar nuestro dictamen fiscal, tendremos como obligación la presentación del ICIF. Pero antes de llegar al tema del ICIF, regresamos a lo que es el marco regulatorio, en el cual el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación eh, nos comenta que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, excepto entidades paraestatales de administración pública federal, que cumplen con los siguientes criterios, pueden optar por dictaminar sus estados financieros por un contador público registrado ante el SAT, en los términos del artículo 52, que ahorita que lleguemos a ver quién es el contador público autorizado para presentar este tipo de dictamen, vamos a ver los requisitos para poder ser un contador público registrado ante el SAT. Y bueno, los criterios que nos indica el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación es que para que tú puedas optar a presentar el dictamen fiscal, tienes que tener ingresos superiores a 122 millones, que el valor de tu activo sea superior a 97 millones y que por lo menos en el ejercicio inmediato anterior tengas 300 trabajadores que hayan prestado servicios a cada uno de los meses del 2020. Estamos hablando ahorita para el fiscal o la presentación del dictamen fiscal del 2020. Ahora bien, no surtirá efecto jurídico alguno las acciones para dictaminar estados financieros en los dictámenes presentados por las personas que no se ubiquen en los supuestos que se refiere al artículo 32A del Código. ¿Me das con la siguiente, por favor, Cintia? Como les comentaba, cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual, tenemos la opción de manifestar que vamos a presentar el dictamen fiscal. Cuando nosotros optamos por presentar este dictamen, ya no tendríamos la obligación de presentar el ICIF. Caso contrario, si nosotros no optamos por presentar el dictamen fiscal, tendríamos que obligatoriamente presentar el ICIF. ¿Y qué es el ICIF? Pues bueno, es un dictamen un poco sintetizado de la situación fiscal y financiera del contribuyente, el cual pues también tiene sus reglas, ¿no? Los contribuyentes que ejercen esta opción para dictaminarse tendrán por cumplir la obligación de presentar la información sobre su situación fiscal, que es el ICIF, de acuerdo al artículo 32 H en el Código Fiscal de la Federación, que es obligatoria para quienes, de acuerdo a su fracción primera, quienes tributen en términos del título 2 de la ley del ICR y que hayan tenido ingresos acumulables iguales o superiores a 842 millones. Así como aquellas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato interior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista. Casi, aquí hay un tema que cuando nosotros, por ejemplo, cuando conocemos que un cliente, ya cuando nosotros vamos a hacer la presentación de los estados financieros y un cliente manifiesta que cotiza en bolsa, casi nosotros estamos por automático presentando un dictamen fiscal. Porque si bien ahorita que veamos los beneficios de un dictamen fiscal, entre ellos verán que dentro de las ventajas o beneficios es que nosotros transparentamos la información
de nuestra situación fiscal y financiera ante las autoridades y obviamente hasta a terceros o al público en general. La fracción segunda del artículo 32 del Código nos dice que las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupos de sociedades en términos del artículo 6º, título 2 de la ley de liceo, consideración fiscal. El tercero nos habla de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Cuarto, las personas morales residentes en el extranjero que tienen establecimientos en este país, en el país, únicamente por las actividades que desarrollan en dichos establecimientos. Ahora, bien, aquí en la fracción quinta hay un tema de que cualquier persona moral residente en México respecto a las operaciones tendrá que presentar el ICIF obligatoriamente por las operaciones que lleven a cabo con residentes en el extranjero. Los contribuyentes obligados únicamente por el supuesto de la fracción quinta podrán optar por presentar el ICIF, por no presentar el ICIF. Cuando el monto total de las operaciones realizadas con residentes en el extranjero sea inferior a 100 millones de pesos en el ejercicio fiscal, de acuerdo a la regla miscelánea 2.1.8.3. ¿Sí, por favor, Cintia? Ok, y de este último punto del que hablábamos de las entidades que tienen operaciones con el extranjero, bueno, también hay un tema que en la resolución miscelánea que salió el 5 de abril del 21, el SAT publicó que en el portal de la quinta versión anticipa la primera resolución modificaciones a la resolución miscelánea de 2021, la cual te dice que se debió haber presentado, cuando se presentó la declaración anual, el 31 de marzo, tú debiste haber presentado la información para operaciones con partes relacionadas. Incluyendo el ICIF. Incluyendo el ICIF. Y que de alguna forma, si tú no lo presentas para este ejercicio, se va a dar una prueba a los contribuyentes para presentar la información sobre la situación fiscal para el 2020, solamente para presentar este anexo de la información de operaciones con partes relacionadas, y que de este se debe de presentar a más tardar el día 30 de septiembre de 2021. Continuamos, por favor. Gracias. Ahora bien, como les comentaba, ¿quién es la persona que puede presentar el dictamen fiscal? Pues bueno, va a ser a través de un contador público autorizado. Para ello, en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación nos da algunas reglas para poder considerar un contador público autorizado. El primero de ellos es que debe ser un contador o una persona de nacionalidad mexicana que tenga un título de contador público registrado y que pertenezca a un colegio profesional de la carrera reconocido, y cuando menos tenga 3 años previos a la presentación de la solicitud del registro correspondiente. El segundo criterio para poder ser un contador público autorizado será contar con las certificaciones pedidas por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, y que cuente con experiencia mínima de 3 años participando en la elaboración de dictámenes fiscales. Por último, también otro de los criterios sería que el contador esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo a las términos del artículo 32 del Código. Sí, por favor, Cintia. Y ya les hablaba de algunas ventajas que tiene la presentación del dictamen fiscal. Entre ellas, pues existe que va a haber un mayor grado de confianza en la información financiera reflejada. Existe también un acceso a distintos tipos de créditos. Cuando los contribuyentes tienen algunas metas de financiamiento, pues a veces cuando solicitan estos créditos de financiamiento,
a veces no basta nada más presentar los estados financieros auditados por un contador público, sino también a veces genera mayor confianza de presentar los que están dictaminados fiscalmente. Lo que les decía, de que también con una de las ventajas es que cuando los contribuyentes cotizan en bolsa, es un hecho, es casi obligatorio que debes de ser dictaminado fiscalmente. Al igual, cuando se participa en una licitación, es indispensable contar con el dictamen fiscal, dado que muchas veces cuando existen estas licitaciones por parte del gobierno, pues ellos tienen mayor credibilidad en aquellos contribuyentes o aquellos contribuyentes que participan en sus licitaciones y que están dictaminados fiscalmente. De alguna forma les genera más confianza. También existe una mayor confianza entre los socios y los accionistas. También uno de los beneficios o ventajas más importantes es que te evitas que te hagan revisiones domiciliarias, que ante cualquier duda solo la revisaría el contador público, que va, en este caso, cuando tenemos una revisión, pues es un tema secundario, ¿no? En primera instancia tendrían que requerir al contador público, en segundo al contribuyente y en tercer aspecto a terceros que les hagan tener esa confiabilidad en la información. Pero cuando tú lo presentas, pues haces a un lado todo este tema de que se haga o prácticamente lo haces a un lado de que se puedan acudir a estas revisiones. Te asegura frente a una agresiva fiscalización por parte del SAT, es prácticamente algo similar al punto anterior. Y también tenemos ahí que las declaraciones complementarias por dictamen no cuentan dentro del límite de las 3 declaraciones complementarias establecidas en el Código Fiscal de Declaración, y que se reduce, de acuerdo al artículo 22 del Código, que dice que tenemos el derecho de solicitar la devolución de los saldos a favor, y con ello, al presentar nuestro dictamen fiscal, pues estamos reduciendo el plazo que va de 40 a 25 días. ¿A qué sigue, por favor, Cintia? Dentro de qué es lo que se necesita para realizar el dictamen, pues bueno, como les decía, primero cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual, tendríamos que manifestar la opción de dictaminar los estados financieros. El segundo sería contar con una firma vigente. El tercero se presenta por medio de un contador público inscrito a través del ejecutor del CIPRED y sus diferentes anexos. Contar con la inscripción o renovación de su registro antes de la presentación de los dictámenes. ¿Cómo se presenta el dictamen fiscal? El lunes 25 de enero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el anexo 16 de la resolución miscelánea los instructivos. Esto año con año, siempre a inicios de cada año, a través de las resoluciones misceláneas, emiten un par de documentos que son los instructivos para la integración y la presentación del dictamen. Y el otro instructivo son las características del llenado y la presentación. Aquí, pues prácticamente cuando nosotros llegamos al llenado del CIPRED, pues primero lo que tendríamos que hacer es la lectura del instructivo para ver si hay algún pronunciamiento nuevo o exclusivo que se haga para el año en el que se está dictaminando. Y pues al leer el instructivo para la integración y la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, pues prácticamente son las reglas, ¿no? De cómo se debe presentar el CIPRED y cómo se debe de ir llenando cada uno de sus anexos, y asimismo en algunas ocasiones te hacen esos recordatorios de que pues debes en su llenado de estos anexos, cómo se deben ir ligando. En este slide estamos exponiendo la estructura que te dice el llenado de acuerdo al anexo 16 del CIPRED.
te dice cuál es la estructura o cómo está integrado el dictamen fiscal. Y bueno, pues prácticamente los primeros anexos nos hablan de los 4 estados financieros básicos, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el de cambios en el capital contable y el de flujos de liquidez. El 4.1 prácticamente, cuando nosotros iniciamos el llenado de este CIPRED, prácticamente lo que nosotros deberemos contar sería pues los estados financieros con su opinión, con sus notas. Prácticamente ahí vamos a hacer el llenado de estos anexos con la información que traemos de la información de estados financieros básicos y sus notas relativas de forma comparativa en el ejercicio anterior. Asimismo, tendríamos que tener en cuenta la información correspondiente a la situación fiscal. Y en los primeros, aquí no los pusimos, pero en los primeros anexos es el llenado de los datos generales del contribuyente, así como del contador público que dictamina, y en su caso los datos del representante legal. Asimismo, antes del llenado de los estados financieros, de los primeros 4 anexos, se manifiesta la declaración bajo protesta de decir verdad, que el informe se emite con fundamento en la fracción tercera del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, y también el informe de la revisión fiscal, incluyendo como parte de los cuestionarios fiscales. Y bueno, ya después el llenado de estos primeros 2 anexos, y después de los que estamos aquí enlistando en esta slide, pues bueno, viene ya todos los relativos a los detalles de cada uno de los rubros. Por ejemplo, en el anexo 5 que estamos aquí exponiendo, pues viene la integración analítica de las ventas o de los ingresos netos. Y pues bueno, es una serie podemos proyectar la siguiente, Cintia. Es una serie de anexos que vamos a ir llenando, mismas que son el detalle de lo que trae básicamente nuestra situación fiscal, nuestra situación financiera. Hay algunos otros, por ejemplo, aquí en el 19 y el 20, que hablan prácticamente de los vaciados, de los impuestos que fuimos enterando a lo largo del año. Hay algunos otros que hablan, por ejemplo, el 21 del crédito por concepto de pérdidas fiscales, de lo que les hablaba hace rato, el 26, si existen algunas operaciones o préstamos en el extranjero. Y pues bueno, prácticamente estos son la integración de nuestro dictamen fiscal del llenado del CIPRED. Sí, por favor, Cintia. Ahora bien, ¿cuándo se debe hacer cuándo se presenta el dictamen? Si tú optas, cuando tú llegas en la presentación de tu declaración y optas por dictaminar tus estados financieros para efectos fiscales, se debe de presentar a más tardar el 15 de julio. En el caso de que el dictamen se determinen diferencias, bueno, antes de eso, nosotros tenemos como fecha, de acuerdo al artículo 32, que se debe de presentar a más tardar el 15 de julio. Sin embargo, año con año se estila que a través de la resolución miscelánea te da una opción de una prórroga. Este año todavía no tenemos, creo, o no tengo enterado que todavía no tenemos la prórroga que pudiera manifestar las autoridades para poder hacer la presentación del dictamen. Sin embargo, lo que nos dice el código es que se debe presentar el 15 de julio. Complementando ya el punto, Juan, perdón, el dictamen del año pasado, la prórroga y la fecha que nos determinaron fue el 31 de agosto a más tardar. Entonces esperamos en este sentido que este año pudiera ser por el mismo estilo.
obviamente esperamos a que nos determinen la fecha las autoridades, ¿no? Correcto. Y bien, en el caso de que el dictamen se determinen diferencias, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros, si bien la fecha de la presentación del dictamen es el 15 de julio, cuando existe esta prórroga, nosotros ya debemos haber determinado diferencias al 15 de julio y debemos haberlas pagado. Si no, no tenemos el derecho de tomar esta opción de la prórroga. Ujú. Ahora bien, es importante también que si una vez que nosotros cuando presentamos la declaración anual optamos por presentar el dictamen fiscal y decir y ya lo estamos manifestando, no se vale que nosotros digamos, no, pues no lo voy a presentar, de todas maneras no estoy obligado. O sea, lo quise hacer porque quiero que sea transparente mi información o que de alguna forma genere confianza ante las autoridades, ante terceros. Esto no se puede porque ya desde el que tú dices que lo que optas por presentarlo lo tienes que hacer. Si no, se entiende que no es presentado. Obviamente, no es presentado. Ahora, también, si tú no pagaste las diferencias y no lo presentas el 15 de julio, también se manifiesta como no presentado. El no presentar el dictamen, de acuerdo al artículo 83, fracción 10 y el artículo 84, fracción 9, manifiesta las multas o las sanciones a las que te haces acreedor de no presentar el dictamen fiscal y que van desde los 13,490 pesos y hasta los 134,000 pesos por no presentarlo. Hay algo muy importante. Una vez que nosotros presentemos el dictamen fiscal, nos vemos obligados a presentar y a proporcionar dentro de los 30 días siguientes, a través de medios electrónicos, los papeles de trabajo que soportan el dictamen fiscal. En caso de que no se presentaran los papeles que soportan este dictamen, se tendría como que ya no con ese mismo estatus de no presentado, o incluso si los llegaras a presentar posterior a esta fecha, a estos 30 días, pues ya se te da como un estatus de que no fueron presentados en el tiempo correspondiente, ¿no? Sí es importante que tengan en cuenta estas fechas para la presentación de los papeles de trabajo. ¿La que sigue, por favor, Cintia? Y bueno, también al ser un dictamen, como les decía al principio de la presentación, pues prácticamente lo que se traduce como el dictamen pues es una opinión. Y pues tenemos diferentes opiniones. Está la opinión sin salvedades, la opinión con salvedades que tengan implicaciones fiscales o no. Hay otra opinión negativa que tenga implicaciones fiscales y opinión negativa que no tenga implicaciones fiscales y pues la que todo el mundo no quiere, ¿no? La que es la abstención de opinión. Prácticamente es los criterios del tener o no salvedades, pues prácticamente si al cuantificar nuestras desviaciones resulta que se desvirtúa significativamente, moderadamente o ligeramente la opinión o la información relativa a los estados financieros o la situación fiscal, es de acuerdo a lo que vamos a presentar como una opinión con salvedades o limpia, ¿no? En su caso, según sea el caso. Sí, por favor. Y bueno, por último, en la parte del dictamen fiscal es importante hacerles conocer que una vez que nosotros presentamos el dictamen fiscal, tenemos que, o nos vemos obligados en la presentación de una copia de este dictamen fiscal ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, en el cual
se tiene que otorgar una copia con la firma autógrafa y asimismo el acuse de recibido ante el SAT de forma electrónica con sello digital. Y los anexos de conformidad con lo dispuesto en el reglamento en el Código Fiscal cuando en los términos de dicho código estén obligados a dictaminar por el control público autorizado en los Estados Unidos. ¿Esto por qué se presenta? Porque es una forma de darle transparencia. Ahorita que finalice mi presentación del tema del dictamen fiscal, Cintia nos ayudará a saber y conocer cuál es el motivo del presentar un dictamen ante el Infonavit, pero nosotros nos preguntaremos por qué se tienen que dar una copia a ellos. Ellos de alguna forma lo que quieren hacer es transparentar. Esto viene eh, eh, normado en el artículo 29 de la fracción, y en su fracción octava, en la que nos están diciendo que ellos para transparentar la información de las cuotas sobre patronales que van para efectos del Infonavit, es necesario que nosotros presentemos una copia del dictamen fiscal. El no hacerlo, el no presentar esta copia con sus anexos y el acuse del SAT, tenemos como una sanción de que va de 3 a 150 veces la UMA, que va de 268 pesos a los 13,000 pesos. Bueno, y asimismo también el tema de la declaración anual del ICR, que también se debe presentar como copia al Infonavit, ¿no? Y esto deberá ser enviado entre los 15 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de la presentación ante el SAT. Creo que hasta aquí llega la parte del dictamen fiscal y cedo la palabra a Cintia González, que nos dará todo lo relativo al dictamen para efectos del Infonavit. Gracias, Juan. Bueno, como bien comentaba Juan, ahorita ya revisamos todo lo que corresponde al dictamen fiscal para efectos de su presentación ante el SAT, únicamente con el objetivo para transparentar las operaciones fiscales de la empresa, ¿no? Como ustedes ya recordarán también, hace un par de meses nosotros ya expusimos en estos cursos la necesidad también de incluir un dictamen fiscal, bueno, un dictamen para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que obviamente el objetivo pues es igual transparentar las obligaciones en materia de seguro social. Y bueno, también a su vez el dictamen del Infonavit nos da la opción de que los contribuyentes que lo realicen puedan presentar un dictamen para que el patrón pueda dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda y entero de descuentos para la amortización de créditos. Este dictamen es opcional. Ajá. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Únicamente transparentar las obligaciones fiscales en materia de vivienda. Este dictamen lo puede solicitar el patrón y va a ser presentado de igual forma por un contador público autorizado ante el Infonavit. Ustedes recordarán ahorita en lo que les expuso Juan, que el contador público autorizado para efectos de presentar un dictamen ante el SAT, pues debe de cumplir ciertos requisitos. De igual forma, esos mismos requisitos son los que se van a tomar en cuenta para que un contador se pueda registrar en el patrón de contadores del Infonavit para que puedan dictaminar. Recordando cuáles son esos requisitos, pues que debe de ser una persona de nacionalidad mexicana, que debe de tener un título de contador público y que esté inscrito a un colegio de profesionales reconocido, que tenga una experiencia mínima de 3 años dictaminando. Entonces, una vez que se cumplan estos requisitos, el contador puede solicitar su inscripción ante el padrón de contadores ante el Infonavit. Bueno, este dictamen es optativo, les vuelvo a repetir, y cuáles son los beneficios que nos da el Infonavit a los contribuyentes que quieran presentar su dictamen. Igual forma, que no sean sujetos de visita domiciliarias por el ejercicio dictaminado y los anteriores a este, siempre y cuando no exista una denuncia específica de algún trabajador o que al revisar el dictamen
se encuentren irregularidades que den un cierto impacto que obligue a la autoridad a ejercer sus facultades de comprobación. La segunda ventaja es que no se vayan a emitir a cargo cédulas de determinación de diferencias en el procedimiento de verificación de pagos, siempre y cuando se cumplan con ciertas situaciones. La primera es que el contador público autorizado haya concluido y presentado el dictamen correspondiente en tiempo y forma. En su caso, que derivado del dictamen fiscal se hayan presentado el aviso de inscripción y las modificaciones salariales en los formatos impresos o electrónicos que establezca el instituto, y que las aportaciones o descuentos para amortización de créditos de vivienda a cargo del patrón derivadas del dictamen se hubiesen liquidado en su totalidad, o en su caso se haya acogido al plazo de pago en parcialidades y otorgando la garantía correspondiente en términos de la ley. Principalmente, estos son los dos beneficios que se pueden obtener al que un contribuyente tenga la opción de dictaminarse para efectos del Infonavit. En el reglamento del Infonavit nos dice que las personas contribuyentes que quieran presentar su dictamen para efectos del Infonavit deben de presentar un aviso dentro de los 4 meses siguientes a la determinación del ejercicio fiscal anterior. Sin embargo, ahorita por temas de contingencia fiscal, de contingencia por el tema del COVID, la autoridad nos está dando una prórroga de tal forma que el aviso del dictamen se tendrá que estar presentando a más tardar el 31 de mayo de este año. En el caso de que vayamos a optar por dictaminar un ejercicio fiscal de años anteriores, el aviso lo podemos presentar en cualquier momento. Cuando el patrón tenga asignado varios registros patronales y pretenda dictaminar alguno, el contador público va a presentar en un solo aviso el dictamen. Ahí va a especificar cuáles son los registros patronales que se van a dictaminar, pero en un solo aviso. El aviso lo va a suscribir el patrón o su representante legal y el contador público autorizado que vaya a dictaminar, y solo será válido por el ejercicio fiscal y registro patronal que en el mismo se indiquen. Aquí nos hacen una especial aclaración para aquellas situaciones en las cuales se trate de una empresa de la industria de la construcción, en donde nos dice que el contador público autorizado puede presentar el aviso de dictamen por cada una de sus obras. Sin embargo, en este caso, este aviso va a abarcar el periodo completo de la ejecución de la obra y bueno, los beneficios que vayan a ser consecuencia de presentar este dictamen van a aplicarse en relación con las obras que se vayan a dictaminar. Bueno, ¿cuál es el marco normativo para presentar este aviso? Es el artículo 59 del reglamento de inscripción en el pago de aportaciones y entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Continuando con la presentación del aviso del dictamen para el Infonavit, se va a entender que ya nos fue aceptado el aviso de dictamen si en un término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha del día siguiente a la fecha de recepción o la que se envió el aviso, no recibimos ninguna notificación al respecto, ya sea de manera personal o a través de los medios electrónicos que establezca el instituto, conforme al artículo 86 del reglamento. Y bueno, como ya lo comentamos, el periodo a dictaminar será el ejercicio inmediato anterior. Cuando el aviso de dictamen, cuando el contribuyente haya presentado un aviso de dictamen, pero que este aviso lo haya presentado a consecuencia de que el propio instituto ya inició sus facultades de comprobación, el periodo a dictaminar será de 2 ejercicios inmediatos anteriores. El aviso de dictamen no va a surtir efectos cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes. Cuando no se cumpla con lo establecido en los artículos 59 y 60 del reglamento, que prácticamente nos dicen cuando no hayas presentado el aviso del dictamen en tiempo y forma,
Cuando el contador público autorizado, su registro haya sido suspendido o cancelado, y cuando se hayan ya notificado una orden de visita de auditoría, porque pues obviamente ya la autoridad ya inició sus facultades de comprobación, entonces ya está de más que presentes el aviso del dictamen, pero sin embargo aquí nos da una opción. En el artículo 62 del reglamento nos dice que cuando se haya notificado una orden de visita domiciliaria, pero aún no se haya iniciado la revisión documental y tomando en cuenta ciertos antecedentes del patrón, el instituto te puede dar la opción de que ya te autorice que presentes el dictamen de forma voluntaria. Y bueno, tampoco va a surtir efectos el aviso del dictamen cuando ya se esté practicando una visita de auditoría que involucre el periodo que se solicite a dictaminar. ¿Cómo se va a presentar el aviso? El aviso se va a presentar ahorita a través de dos formas, derivado de la contingencia sanitaria. La primera nos da la opción de que sea a través de medios electrónicos, en lo cual nos dan ciertos correos electrónicos autorizados por el Infonavit para enviar nuestra información, o bien presencial en la delegación regional del Infonavit que le corresponda. El Infonavit nos da ciertas reglas para presentar el aviso. En el caso de que presentemos el aviso por medio electrónico, debemos de cumplir con ciertos requisitos. Obviamente presentar el aviso para dictaminar, que haya firmado el patrón o su representante legal y el contador público autorizado por duplicado. Es un formato en específico que es el formato DI 01. El contador público autorizado también debe de tener su constancia de registro y esta debe de estar debidamente firmada por un funcionario competente. Y bueno, nos dice que no se va a aceptar como constancia formato impreso de la página del Infonavit o sin firma autógrafa del funcionario competente. El contador público también debe de presentar la constancia del cumplimiento de la norma de educación profesional continua, que prácticamente es la constancia en la cual el contador está asegurando y demostrando que tiene las habilidades técnicas necesarias para poder cumplir con el trabajo del dictamen. Y bueno, si estamos hablando de una empresa que se dedica a la construcción, también se tiene que llevar el aviso con una relación de las obras o hacerlo por cada una de ellas. Y bueno, en este caso el periodo comprendido es el mismo periodo de la ejecución de la obra. Otros documentos que también nos piden para presentar el aviso del dictamen es la copia de la identificación oficial del patrón, en caso de ser una persona física, o identificación oficial del representante legal, en caso de ser persona moral o física con representante legal. La copia del formato de inscripción patronal, copia de la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, y la copia del acta constitutiva o en su caso modificaciones de la misma, en caso de ser persona moral. Si es la primera ocasión en la que se va a presentar el aviso para dictaminar, también nos van a pedir copia del poder notarial e identificación oficial del representante legal. Voy a parar tantito la presentación. No sé si me confirman, por favor, si siguen viendo la presentación. Seguimos viendo la presentación, Cintia. Sí. Les estoy compartiendo el formato del Infonavit para presentar el aviso del dictamen. No sé si lo ven. No, ese sí no se ve. Sí. Ahí ya. ¿Ya lo ven? Sí. Ok. Prácticamente ese es el documento que nos está emitiendo el Infonavit para que el contribuyente pueda presentar su aviso del dictamen. Lo único que se debe documentar, como ya los comentábamos ahorita, son los datos del patrón generales, nombre, dirección, documentos generales, y bueno, va a ir firmado por el patrón y el contador público autorizado.
Y bueno, aquí se van a relacionar los registros patronales en el caso de que sean más de uno y bueno, el número promedio de los trabajadores. ¿Me confirma si seguimos viendo la presentación? Listo, Cintia. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿cuándo se va a presentar el dictamen del Infonavit? El Infonavit nos da la opción de que una vez que presentamos el aviso del dictamen, que recordemos que este año nos están dando la opción de presentarlo a más tardar el 31 de mayo, nos dice una vez que tú presentaste el dictamen, el aviso del dictamen, tienes hasta 6 meses contados a partir de la fecha de la presentación del aviso o dentro de la fecha señalada en el oficio de prórroga, si es que se emitiera, para que el contribuyente pueda presentar el dictamen. También, de igual forma, el propio Infonavit nos puede dar una prórroga de hasta por 60 días naturales, siempre que existan causas debidamente comprobadas que impiden la entrega del dictamen dentro del plazo mencionado en el artículo 65 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Nos dice que los dictámenes presentados con posterioridad a los 6 meses serán recibidos y sellados por la delegación que corresponda. Sin embargo, nos dice que después de la fecha de vencimiento van a tener el carácter de extemporáneos y en su caso, pues ya no se van a obtener los beneficios que comentábamos al inicio. El dictamen se va a presentar en la delegación regional del Infonavit que le corresponda conforme al domicilio fiscal del patrón. De igual forma, aquí también el propio Infonavit nos impone una multa en el caso de que el contribuyente no presente el dictamen o no cumpla con esta opción de presentar el dictamen. Y esta multa va de 3 a 150 veces la UMA, que prácticamente es la misma multa por no presentar la información correspondiente a los anexos del dictamen fiscal. En este caso, el dictamen del Infonavit es un dictamen un poco más sencillo. Recordemos que cuál es la función principal de presentar este dictamen, pues es que el contribuyente presente de forma transparente sus obligaciones ante la autoridad, ¿no? Sus obligaciones en materia de vivienda y en materia de amortización de créditos al Infonavit. Entonces, lo único que nos está pidiendo la autoridad para presentar el dictamen del Infonavit es hay que recordar, perdón, que se tienen que presentar al menos 2 legajos de cada dictamen. Uno va a ser para el instituto y otro va a ser para el patrón. ¿Qué es lo que debe de llevar este legajo? Pues debe de llevar la carátula para presentar el dictamen, la carátula de presentación, que es un formato TI-03, que este formato debe de estar firmado por el patrón o su representante legal y por el contador público autorizado. Debe de llevar también la opinión debidamente firmada por el contador público autorizado, que incluya todos los números de registro patronal. Aquí prácticamente, ¿cuál es el tipo de opinión que va a poder emitir el contador público? Pues las mismas que ya conocemos, ¿no? Opinión limpia, opinión con salvedades en su caso, o inclusive una abstención de opinión. Obviamente, el contribuyente al presentar un dictamen, pues su función primordial va a ser transparentar el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, es un poco ilógico que se presente un dictamen con una opinión con salvedades o una opinión negativa. Entonces, al hacerlo de forma automática, pues estaríamos pues poniéndonos a la vista de la autoridad, ¿no? Y entonces los beneficios que estábamos buscando obtener, pues se pierden. ¿Qué más debemos de presentar en el dictamen? El anexo 1, que prácticamente son los datos generales y la conciliación del total de percepciones de los trabajadores con la base de la aportación del ejercicio. Si se dan cuenta aquí,
prácticamente lo más importante que está buscando el Infonavit es que se concilien todas las percepciones que el contribuyente le otorgó a los trabajadores y que esas percepciones que se les otorgaron a los trabajadores estén conciliadas directamente contra la base de aportación del ejercicio que se integró al Infonavit. Este anexo debe de estar debidamente firmado por el representante legal en formato PDF y en Excel. También se va a presentar un anexo 1 bis que incluye prácticamente todos los pagos normales, complementarios o derivados por dictamen, por registro patronal y por ejercicio, debidamente firmado por el representante legal. Y bueno, aquí también nos pide un anexo 2, que prácticamente son los análisis de pagos que se hayan hecho a personas físicas. Obviamente, aquí lo que está buscando el Infonavit es pues realmente verificar que no se estén omitiendo contribuciones derivadas de amortizaciones de créditos o contribuciones en materia de Infonavit, y pues por eso nos pide un análisis ya detallado de estos pagos. Voy a presentarles estos anexos. Denme un minuto. ¿Me pueden confirmar, por favor, si estoy proyectando el archivo de Excel que se llama anexo 1 bis? Correcto, Cintia. Ok. Prácticamente este es el anexo que les comentaba del Infonavit. Este anexo nos dice cuáles son los pagos normales, complementarios o derivados por dictamen, por registro patronal y por ejercicio. Aquí nos está documentando pues, los detalles, obviamente, de los registros patronales y en su caso los pagos, actualizaciones y recargos y firmado por el representante legal. Estoy proyectando el segundo anexo, que es el anexo 1. ¿Me pueden confirmar, por favor, si lo pueden visualizar? Este es el anexo del dictamen respecto al cumplimiento de las obligaciones. Y bueno, aquí prácticamente nos está pidiendo llenar los datos generales. Y es lo que les comentaba, la conciliación del total de percepciones de los trabajadores contra la base de aportación del ejercicio. Aquí también debemos de documentar el promedio anual de los trabajadores, monto total de aportaciones pagadas por el patrón, omisiones en aportaciones que haya determinado el contador público autorizado. Realmente creo que esto es el meollo de presentar el dictamen del Infonavit. Y bueno, este es el último anexo que nos está pidiendo el Infonavit. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden visualizar? Es el anexo 2, referente al análisis de pagos a personas físicas. Aquí prácticamente tenemos que desglosar el importe total pagado a personas físicas por concepto de honorarios, comisiones, el alcance de la revisión que haya dado el contador público autorizado, los sujetos de afiliación que hayamos identificado como resultado de esta revisión, las actividades de las personas independientes. Y bueno, aquí prácticamente nos está pidiendo un análisis del entero de descuentos para la amortización de créditos y determinación de emisiones. Y en su caso, notas relevantes que debamos de presentar. Continuando con la presentación, ¿me confirman por favor si la pueden ver?
pues prácticamente estos son los 3 anexos que nos está pidiendo el dictamen. Ajá. Los datos generales y la conciliación del total de percepciones de los trabajadores contra la base de aportaciones, el total de los pagos normales, complementarios o derivados por dictamen, los análisis de pagos que se hayan realizado a personas físicas. También se deberá de incluir la balanza de comprobación analítica, por lo menos al 3er nivel, pero que incluya todas las subcuentas de costos y gastos, así como aquellas cuentas de balance que hayamos identificado que tengan una relación con las prestaciones de los trabajadores. Esta balanza también se deberá presentar en formato PDF y en Excel. Copia del aviso que se presentó para dictaminar, que es el que ya les mostraba hace un ratito. Y en su caso, copia del carátula de los pagos bancarios, hoja de resumen del pago del SUA, solo en el caso de que se hayan detectado diferencias en aportaciones o en la amortización de los créditos de los trabajadores. Ok, hay información adicional que nos está pidiendo el Infonavit para las empresas que se dediquen a la industria de la construcción. Y nos dice que los patrones que dictaminen por ejercicio fiscal o por obra deberán de incluir adicionalmente la siguiente información: cédula descriptiva de la ubicación de la obra ejecutada en el ejercicio o en el periodo dictaminado, cédula analítica del total de pagos por remuneraciones a trabajadores por cada una de las obras iniciadas en proceso, suspendidas, canceladas o terminadas en el ejercicio o periodo dictaminado y relativas al registro patronal que se dictamine, cédula descriptiva de subcontratistas para personas físicas y morales, señalando su número de registro patronal por cada una de las obras del ejercicio o periodo dictaminado relativas al registro patronal que se dictamine, y una cédula analítica de pagos de aportaciones y entero de descuentos desglosados por cada una de las obras del ejercicio o periodo dictaminado. ¿Qué va a pasar si derivado del dictamen se encuentran diferencias? Si derivado del dictamen el contador público autorizado determina que hayan habido cantidades omitidas por concepto de pago de aportaciones y entero de descuentos, estas se podrán determinar y pagarse antes de la entrega del dictamen en las cédulas de determinación autorizadas. Las diferencias que se detecten en el dictamen por los conceptos de pago de las aportaciones y entero de descuentos se deberán de cubrir con la actualización y recargos respectivos, de acuerdo con el artículo 70 del reglamento de inscripción. Pero también, si como resultado del dictamen se determinan irregularidades a cargo del patrón, este deberá de elaborar y presentar en su caso los avisos de inscripción y modificaciones salariales a las que esté obligado, para que pueda regularizarse y bueno, que presente ya las contribuciones en materia de Infonavit como deben de ser, ¿no? Íntegras. Bueno, prácticamente con esto concluyo la presentación del dictamen del Infonavit. Realmente es una información un poco sencilla, pero sí que quede la recomendación de que los patrones quisieran presentar este dictamen para efectos de que puedan transparentar sus obligaciones en materia de Infonavit, pues que tengan pues toda la información al día y que realmente tengan mucho cuidado en presentar la información respecto a las erogaciones a los trabajadores y bueno, también aquellos obviamente enfocados a la industria de la construcción. Bueno, ahora sí, seguimos con nuestra sesión y vamos a ver las preguntas o dudas que se tengan. Sí, por favor, a nuestro panel de asistentes les solicitamos si tienen alguna duda, comentario, nos quieren externar para poder darle respuesta. Tenemos una.
de Cintia Castillo. ¿Podrías repetir, por favor, en qué caso es cuando se presenta el ISIF? ¿Ok? Cuando tú presentas tu declaración anual, tienes la opción de optar por presentar el dictamen fiscal. En caso contrario, en caso de que tú no optes por presentar el dictamen fiscal, tú estás obligado a presentar el ISIF. En caso, ahora, en la parte contraria, cuando tú optas por presentar el dictamen fiscal, ya no tienes la obligación de presentar el ISIF. ¿Queda contestada tu respuesta, tu pregunta, Cintia? Vale. Tenemos otra pregunta de Lidia Maldonado. Dice, ¿Dónde? para la ¿Dónde? prórroga del ISIF, ¿tendría que presentar complementaria del anual o solo la puedo presentar si en la normal lo notifique? Aquí no me queda muy clara tu pregunta, Lidia. Lo único es que en la presentación de la declaración anual tendrías que estar presentando la opción si vas a presentar el ISIF o en su caso el dictamen fiscal. Ajá. Ahorita lo que nos dicen solamente es el ISIF lo tuviste que haber presentado el 31 de marzo. Sin embargo, el 5 de abril salió la resolución en la cual te da la opción de presentar la información respecto a las operaciones con partes relacionadas hasta el 30 de septiembre. De forma personal, yo creo que ya no es necesario que presentes una complementaria en la anual porque al final de cuentas ya te están dando la autorización cuando tú ya debiste de haber presentado la información. Es un poco tardía la prórroga que salió cuando ya debiste de haber presentado esa información. No sé si con esto queda claro la respuesta. Y hay otra pregunta de Sí, Jesús. es de Jesús Rodríguez. Estaba esperando la respuesta de Lidia, pero bueno, en lo que nos responde Perdón. Lidia, nos pregunta Jesús Rodríguez, ¿cuál sería un buen argumento para presentar después de tiempo? ¿Pero qué? Jesús, presentar después de tiempo, ¿qué? Pero ¿de qué estamos hablando, Jesús? ¿Del dictamen fiscal? ¿Del dictamen de Infonavit? Ahí como que está... Ah, para Infonavit. Realmente es algo muy subjetivo porque ni siquiera en el reglamento del Infonavit nos dice cuáles serían los argumentos válidos. Prácticamente estaríamos a expensas de que la autoridad nos, obviamente, evaluar la situación en específico del contribuyente para no presentar la información en tiempo, pero yo creo que son argumentos que tendremos que tener muy soportados del por qué no pudiéramos estar presentando la información en tiempo y forma, porque de alguna forma si no lo presentamos y ya habíamos avisado de que íbamos a presentar el dictamen, estaríamos como que poniéndonos ante la situación de que el dictamen, perdón, el Infonavit propiamente nos revise, ¿no? Entonces, sí tendremos que tener argumentos muy sólidos. Ahorita son muy subjetivos, pero la recomendación que les podemos hacer es que una vez que ya hayamos presentado el aviso del dictamen, que trabajemos en la preparación de la información para poder presentarlo en tiempo y forma. Aunado a lo que nos comenta Cintia también, habrá que recordar ahí, Jesús, que si nosotros optamos por hacer la presentación del dictamen fiscal, pues casi no podremos presentar un argumento para decir que no lo vamos a presentar porque es como la forma en que vamos a transparentar. Si nosotros presentamos el dictamen fiscal, recordemos que tenemos que presentar una copia al Infonavit para que podamos hacer ellos ligan esa información, hacen un match y entonces es la forma en que se transparenta la información. No sé si con eso que Hay otra pregunta y dice, buen día, perdón.
Sí, adelante, Cintia, es de José Vázquez. Sí, dice, optar por presentar el dictamen del Infonavit en este ejercicio me genera obligación de presentarlo en años posteriores. Es una respuesta igual un poco subjetiva. Realmente ahorita no tenemos un fundamento legal incluido del propio Infonavit en el cual nos diga si una vez que tú ya estás presentando un dictamen de forma voluntaria, te tengas que casar y presentarlo al siguiente ejercicio. Eso no está estipulado al momento. Y bueno, lo único que podríamos decirte es que de alguna forma, si ya presentaste el dictamen de algún ejercicio, como que ya tú estás transparentando tus obligaciones y en su caso, este, ya no estarías como que a expensas de que el Infonavit te pudiera hacer una revisión propia. No sé si Juan quieras complementar algo. Sí, que incluso al igual que en el dictamen del IMSS, lo que es para efectos del Infonavit, muchas veces los patrones hacen la presentación de este dictamen de forma voluntaria a manera de contar con esa solidez en su control interno, de que se están llevando o determinando bien las cuotas solo patronales o sus cálculos, y que de alguna forma a veces lo presentan en este primer año. Vamos a pensar que lo presentaron en este 2020 y en el 2021 pues no están obligados, pero tampoco la ley del IMSS y la del Infonavit te dice que si lo presentaste el año pasado, tienes la obligación de presentar al siguiente. O sea, sí queda ahí como suelto esa parte en la ley, pero tengo entendido que cuando sucede esto, José, tú bien pudieras presentar un escrito libre ante las autoridades para que puedas dejar a un lado vamos a llamarle entre comillas, la obligación de hacerlo. No sé si con eso queda satisfecha tu pregunta, José Vázquez. Tenemos otra pregunta por ahí, Cintia, de Iván Martínez. Y nos dice, porque creo que fue a través del chat. Sí. ¿Qué diferencias se pueden determinar en el dictamen del Infonavit? Realmente aquí las diferencias van enfocadas en los pagos hacia el Infonavit, los pagos en materia de Infonavit y en materia de amortización de créditos, que hayas presentado información no complementaria o no completa respecto a la amortización de los créditos o en su caso respecto a las aportaciones patronales del Infonavit. Me he encontrado en algunas ocasiones, Iván, que denme un segundo, por favor. Perdón. Que a veces esas diferencias van en función. Un segundo, por favor. Está haciendo un poco de ruido mi perrito. Un segundo, por favor. Discúlpenme. A veces las diferencias que se presentan van en función de que a veces los patrones o siguen, ya el trabajador ya no está como parte de la planilla de sus trabajadores y siguen pagando, ¿no? O en otras las cosas, a veces el área de recursos humanos no se enteró o no quiso enterarse o no hicieron bien la chamba y no captaron el tema de que el empleado tiene un crédito y entonces no le están haciendo las retenciones y enterando las cuotas del Infonavit, ¿no? Esas son algunas de las cosas, de algunas de las diferencias que por lo regular que siempre se presentan, ¿no? Sí, sí, Iván, lo que te menciono de las diferencias que es típico, ¿eh? Típico y muy común. No sé si tendremos alguna otra pregunta por ahí. Cintia, no sé. Ya no tuve ahí respuesta de Jesús Rodríguez y quedó satisfecha su pregunta.
¿Algún otro comentario, duda, pregunta que nos quieran hacer? Al parecer no, Cintia. Igual me quedo aquí el pendiente. Si quieres, pasamos a la siguiente slide en donde hacemos la conclusión de nuestro curso para también poder finalizar el mismo. Y yo me quedo aquí al pendiente si hay alguna otra duda. Ok, pues muchas gracias por haber participado en el curso. Y bueno, hay que recordar simplemente que la presentación del dictamen fiscal por un contador público autorizado le va a dar mayor transparencia fiscal y va a tener un mayor grado de confianza en la información financiera. Y bueno, que también toman en cuenta los contribuyentes que la opción de que se pueden dictaminar ante el Infonavit para transparentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda. De cualquier forma, en GIA estamos a sus órdenes para brindarles asesoría en la presentación de ambos dictámenes fiscales. Muchas gracias. Un favor, los participantes de GIA me pueden dar un minuto para que pueda tomar la lista de asistencia. Al igual como lo menciona Cintia, les agradezco su asistencia, su atención. Aquellas personas que no hayan podido entrar o que de alguna forma hayan, por sus actividades diarias, hayan eh, cortado la transmisión de este curso, les recordamos que en la página de GIA, a través de la cuenta de YouTube, pueden repetir este curso y también algunos otros de nuestros compañeros de otras áreas y de otros temas, para que no pierdan seguimiento de esta capacitación que de alguna forma proporciona la firma. Sin más por el momento, pues les agradecemos mucho su participación. No sé si ya hayas podido Ya quedó. captar la asistencia, Cintia. Muchas Listo. gracias a todos los asistentes y nos estaremos viendo en la siguiente capacitación que tengamos parte nuestra. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Muy bien, Cintia. Ya, ¿no? Listo. Ya, nada más esperamos que tenemos ahí algunos asistentes, por si hay algunos que quieran hacer una pregunta. Nos esperamos un ratito. Listo, vamos a cerrar la sesión. Creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Te quedas, creo, tú con la grabación, ¿no? ¿O? Es lo que te iba a preguntar.
Supuestamente entiendo que cuando Si quieres te paso el host. Ok. Nada más dime cómo le hago. Ok, vete a donde dice participants. Ujú. Y donde están los panelistas, hay uno que dice mí, o sea, tú, y el otro Ya. soy yo. Y ahí me pasas. Ya te lo hice. Eso. Buenísimo. Pues vamos a finalizarlo y Sí, nos conectamos ahorita. gracias. Mandas otro, ¿no? Sí, bye. Gracias.